Es martes, por supuesto, y está con nosotros mi querido Arturo Ávila, uno de los principales expertos en materia de seguridad nacional. Y vamos a hablar de este plan de desarrollo integral de Centroamérica. ¿Será posible que se pueda frenar el flujo migratorio con este plan o se tendrá que conservar el despliegue de elementos de la Guardia Nacional en la frontera? ¿Cómo estás, mi querido Arturo? Paco, con el gusto de Bienvenido verte, por vuelta. supuesto. Muchísimas gracias. Pues sí, se anunció hace unos días el plan para el desarrollo integral, por supuesto, de Centroamérica. Participa en El Salvador, participa Guatemala, participa Honduras también. Y lo que está tratando de hacer el gobierno federal es entrarle al problema de fondo, no solo de una forma reactiva. Ya vimos, por ejemplo, el pasado jueves en Tapachula que vino Nayib Bukele, que es el presidente de El Salvador. Por cierto, hay que mencionarlo, el presidente Andrés Manuel y este presidente Nayib Bukele, los mejores evaluados y aprobados del mundo, de Latinoamérica el 1 y el 2, y del mundo el 1 y el 4 respectivamente. Pero hay que decir algo que es bien importante. ¿De qué trata este plan? ¿Qué es lo que va a hacer? La idea es generar empleos. Generar empleos mediante la siembra o el programa de sembrar árboles. ¿Qué se va a sembrar? 200,000 hectáreas de árboles en Honduras, en El Salvador y en Guatemala. ¿Cómo lo van a hacer? Pues bueno, básicamente entregando los recursos, 30 millones a El Salvador, 70 millones a Honduras y a Guatemala, para que respectivamente El Salvador siembre cerca de 50,000 hectáreas y genere 20,000 empleos. Y por supuesto también Honduras y Guatemala siembren cerca de 150,000 hectáreas y generen cerca de 40,000 empleos. Esta parte es muy importante porque cambia la concepción de cómo se hace la migración o cómo se atiende la migración. Por un lado tienes a Estados Unidos, que la atiende básicamente de una forma frontal, sin tener consideraciones humanitarias, o cuando las tiene, tiene que atender a un fenómeno de seguridad nacional. Y por otro lado, México lo que hace es, dice, bueno, ¿sabes qué? Vamos a generar empleos, vamos a frenar la causa del problema y vamos a apoyar estos países invirtiendo recursos, además sembrando árboles, que va a tratar de frenar el fenómeno del cambio climático, por supuesto. Esta situación fue aprobada, por supuesto, por 17 agencias internacionales, por las Naciones Unidas, por la OEA, por la CEPAL, por la Unión Europea y además por países muy específicos como Alemania, España y Uruguay. Déjame decirte que los ojos del mundo están puestos en un programa migratorio como este que cambia radicalmente los paradigmas de cómo hacerse. Hay una discusión muy importante en las redes sociales, como siempre, ¿no? En donde la gente está argumentando, oye, ¿este tema funciona o no funciona? Y hay que entrarle a la discusión. Algunos dicen, oye, México no tiene para regalar el dinero a ningún otro país. La realidad es que no se está regalando el recurso, lo que se está haciendo es invertir en la generación de empleo. ¿Para qué? Porque viene el segundo contraargumento. Dicen, bueno, es que es un proyecto que es muy costoso. Le va a costar 100 millones de dólares a nuestro país. La realidad es que es más caro lo que nos cuesta hoy la migración. Sin duda. Lo que nos cuesta hoy en seguridad nacional también. Y por supuesto, sería más caro el 5% de aranceles del presidente Donald Trump. Ahora, yo tengo una duda. Y evidentemente una de las causas más importantes de la migración es la falta de trabajo. Claro. La falta de trabajo también lo que hace es detonar las causas de la inseguridad en muchos de esos países, pero también hay otros países que tienen una violencia endémica que difícilmente se va a poder combatir con la siembra de árboles. Por ejemplo, El Salvador tiene una realidad de violencia de verdad en donde llegan y arrasan con una comunidad simple y sencillamente porque esa comunidad estorba para el paso de algunas cosas del crimen organizado. Así es, sí, como tú bien lo mencionas, en el caso de El Salvador hay una cultura de las pandillas, que además se ha socializado. El presidente Nayib Bukele, que es un fenómeno, es un presidente de 38 años de edad, muy joven, que además fue electo en la primera vuelta con cerca del 53% de los votos, está haciendo reformas radicales en la lucha justamente contra este fenómeno, tratando de incentivar políticas que permitan permear una cultura distinta, que atienda, por supuesto, la causa. ¿Qué está pasando? Lo que hemos venido haciendo durante muchos años, Paco, es básicamente entrarle al fenómeno de la migración como si en nuestra casa hubiera goteras y pusiéramos simple y sencillamente cubetas y no impermeabilizando. En esta ocasión lo que se pretende es que estos países de Centroamérica, junto con México, le entren a una solución que sea proactiva, que por supuesto atienda lo reactivo que está sucediendo en este momento, pero que atienda las causas, y tiene que ver con la generación de empleo y de oportunidades para que la gente no tenga que migrar por cuestiones económicas. Algo muy importante, hay que decirlo,
estos recursos para invertir en Centroamérica ya existían, es un plan que lanzó el presidente Felipe Calderón, no es dinero que se esté tomando de alguna otra parte, la diferencia es que antes se utilizaba verdaderamente para cuestiones de risa, es decir, para construir carreteras, para hacer hospitales en otros países que no eran México. En esta ocasión el plan tiene que ver con la generación de empleos muy claros y con tratar de sembrar 200,000 hectáreas de árboles, por supuesto. Pues Arturo Ávila, como siempre, gracias. Mi querido Pau, con el Qué gusto de verte como siempre. Gracias. Vamos a los deportes. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.